pues confiando en el Señor y que nos preste vida, vamos a iniciar el año que viene con el libro de Job, con el grandioso y tremendo libro de Job, que tiene tantas y de veras tan grandiosas enseñanzas como lo es en cada uno de los libros de la Biblia. Bien, bueno, entonces vamos a ir a la estructura del libro de Esther, y hoy vamos a tomar en consideración la última parte aquí, la fiesta del Purim, que tiene que ver con los capítulos del 8, 9 y 10. Vuelvo a repetir, el 10 es muy cortito, entonces se junta con el 9 y con eso terminamos. Entonces, en esta última sección, en esta tercera sección, la fiesta del Purim, aquí encontramos en la parte de abajo dos subdivisiones. Cómo Dios, en su soberanía, en su grandeza, en su amor por su pueblo, salva a los judíos. Ellos habían estado muy angustiados, muy temerosos por el edicto que se había dado por parte del rey Asuero, pero que atrás estaba Amán, que era propiamente el cerebro, era el creador de ese edicto, y que había traído situaciones muy graves porque todo ese edicto nació a causa de que Mardoqueo no se humillaba ante Amán, y en lugar de tratar el asunto con Mardoqueo, pues Amán toma represalias con todos los judíos porque sabía que Mardoqueo era judío. Entonces, todos los capítulos que van desde el 3 hasta el capítulo 7, pues está esta situación. Sin embargo, la reina Esther, con la sabiduría y también, sobre todas las cosas, porque Dios la utiliza de una manera tan grande, pues realiza 2 banquetes, como lo vemos en la segunda sección, las fiestas de la reina, los 2 banquetes, y en esos 2 banquetes, pues se da a conocer el complot o la conspiración, esa es la palabra, la conspiración que Amán estaba llevando a cabo en contra de los judíos, y es descubierto. Y recordemos que pues la situación se pone muy difícil para Amán, y en el capítulo 7 Amán es descubierto y es ahorcado. Entonces así está la trama de este libro, pero ahí vemos la intervención de Dios. Nuevamente, como lo hemos dicho en cada estudio, la palabra de Dios no aparece en el libro de Esther, pero Dios está obrando, Dios está actuando ahí. Su mano poderosa está guiando a su pueblo, lo está protegiendo, y está utilizando a la reina Esther y está utilizando también a Mardoqueo para traer la bendición a su pueblo. Entonces Dios está presente ahí, y como leímos también en Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien. Quizá los judíos ya se estaban enfriando espiritualmente, y esta sacudida, esta conspiración les hizo buscar a Dios, porque ayunaron por muchos días, clamando a Dios que les ayudara en esta situación difícil. Bien, bueno, entonces esta es la última sección de este libro de Esther, los capítulos 8, 9 y 10, tiene que ver con la fiesta del Purim, porque aquí viene la victoria que Dios le da a los judíos. Bien, en estos capítulos, del 8 al 10, vamos a ver 2 cosas. Los judíos se salvan, del capítulo 8 y el 9 hasta el versículo 17, y luego la famosa fiesta del Purim. Les quiero hacer una pregunta bíblica, hermanos. Una pregunta bíblica, ya la hemos visto aquí en el libro de Esther. ¿Qué significa la palabra Purim? ¿Qué significa la palabra Purim? Suerte, exactamente. Muy bien, la palabra Purim aparece aquí en el libro de Esther, y es suerte. ¿Por qué suerte? Porque resulta que Amán echó suertes para poner el día en que iba a haber la masacre para todos los judíos, ¿sí? Allí en el capítulo 3 encontramos esta situación, y ahí se menciona acerca de este asunto, porque se echó la suerte que cayó en el mes 12º. Por favor, les pido que vayamos al capítulo 3, versículo 7 de Esther, para que vayamos ya entrando en materia en el estudio. Esther capítulo 3, versículo 7. Esther 3, 7. Y dice así: en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada
pur. Esto es la suerte. Y la palabra purí es el plural. Pur es suerte. Purí es suertes. ¿Sí? Entonces dice el texto, esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Entonces, en el mes 12, en el mes de Adar, se iba a llevar a cabo el plan malévolo de Amán de destruir al pueblo judío. Bueno, entonces mantengamos abiertas nuestras Biblias en el capítulo 8, porque es ahí donde vamos a centrar en esta noche. Y el capítulo 8 y el capítulo 9 hasta el versículo 17 tiene que ver con estos 4 asuntos. Este es el bosquejo. Vamos a ver un nuevo ruego de Esther. Vamos a ver un nuevo edicto. Vamos a ver también un nuevo sentimiento en los judíos. Y vamos a ver un nuevo estado de cosas también para el pueblo judío en el temor. En el temor que ellos no van a tener, sino ahora lo van a tener sus enemigos. Un nuevo temor. Entonces, recuerden estas 4 cosas. Un nuevo ruego, un nuevo edicto, un nuevo sentimiento y un nuevo temor. 4 cosas nuevas que se van a presentar aquí. Y resulta que en este capítulo 8, por fin se llegó el día que iba a ocurrir el desastre, el día tan temido por los judíos, el día en que ellos, pues indefensos, acorralados, sin armas, sin apoyo, iban a ser masacrados, hombres, mujeres, ancianos, niños, bebés, todo judío, todo el que fuera judío iba a ser masacrado, porque para Amán ese pueblo no era nada beneficioso para el rey. Era un pueblo que, por decir así, era un pueblo de sobra, era un pueblo que no le traía beneficios al rey o al imperio. Era un pueblo que, en el caso de Amán, estaba pensando que no significaba nada, pero a los ojos de Dios era su pueblo. Mientras que Amán lo estaba despreciando el pueblo de Dios, Dios lo estaba valorando de una manera tan tremenda. Y así es, hermanos, así es en nuestra vida espiritual. Para el mundo, ¿qué es ser cristiano? Pues un religioso, un fanático, alguien que pues no tiene que hacer y se la vive en la iglesia. Así el mundo piensa, porque para el mundo es hacer riqueza, es tener fama, es lograr grandes cosas, hacerse famoso. Y por eso el apóstol Pablo escribió que de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para deshacer lo que no es. Así es que qué bendición que somos pueblo de Dios, ¿sí? Mientras que en el mundo tal vez no tengamos ningún significado, y eso no nos debería de afectar, a los ojos de Dios esa es otra cosa. A los ojos de Dios somos de un valor incalculable. ¿Sabe cuánto valemos? ¿Cuánto valemos a los ojos de Dios? ¿Qué? ¿Perdón? 1000 mundos, dice el hermano. ¿Cuánto valemos, hermanos? La muerte de Cristo. Exactamente. Valemos a tal grado la vida del mismo Señor Jesucristo, porque Él pagó con su propia vida en la cruz del Calvario para rescatar. O sea que nuestro valor es el incalculable valor de la sangre de Jesús. Miren qué tremendo. Por eso es que Dios nos valora de una manera tan grande, porque por medio de Cristo fuimos redimidos. Entonces, mientras que Amán estaba menospreciando al pueblo judío, Dios lo estaba valorando. Y este capítulo 8 tiene que ver con este asunto. Bueno, vamos a entrar en materia, por aquí. Dice los versículos del 1 al 2. Fíjense bien, estos 2 versículos, el 1 y el 2, que aparecen ahí, son versículos que se les llama versículos de transición, porque unen al capítulo 7 con el capítulo 8. Propiamente el capítulo 7 debería terminar con esos 2 versículos del capítulo 8. Ahí debería de terminar. Vamos a leerlo todos juntos. Dice de la siguiente manera. Ahí pueden ver, hermanos. Todos juntos vamos a leer. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán, y lo dio a Mardoqueo,
Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Aquí, en este versículo, ahí debería terminar el capítulo 7. Pero bueno, así lo colocaron y así lo seguimos leyendo. Pero entonces estos dos versículos se llaman versículos de transición. Bien. En estos versículos encontramos esta situación. Recordemos, Amán quedó al descubierto en el segundo banquete de Esther. Recordemos lo que ocurrió en el capítulo 7. Cuando la reina invita al rey e invita a Amán, y el rey le pregunta, ¿cuál es tu petición? Entonces la reina le dice que ella pedía por su vida y por su pueblo. Y entonces el rey le dice, bueno, ¿quién es aquella persona malvada, aquel que quiere destruir a tu pueblo? Y recordemos que a Esther inmediatamente se dirige a Amán y dice, es él. ¿Y se acuerdan de las palabras que le dice la reina Esther a Amán? ¿Recuerdan las palabras que le dicen? A ver, ¿recuerdan? Traten de recordar, hermanos. Es ¿qué? Malvado, ¿verdad? Malvado Amán. Muy bien, malvado Amán. Vamos a ver, hermanos, en el versículo 6 del capítulo 7. Vamos a leerlo. 7:6 de Esther. Dice así, todos juntos. Esther dijo, el enemigo y el adversario es malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. 3 palabras le dijo la reina con respecto a Amán. Le dijo que él era el enemigo, el adversario y el malvado, ¿sí? Y lo descubrió. Entonces, en este segundo banquete, pues ocurrió esta situación. Luego, Amán fue derrotado y llevado a su propia horca por esta situación. Fue llevado a la horca. Y en los versículos del 9 al 10 del capítulo 7 ahí se nos menciona, el rey estaba sumamente molesto, estaba muy enojado contra Amán porque no solamente era por la situación que había enviado ese edicto contra los judíos, sino que lo había engañado. El rey se sintió traicionado, en su propia cara Amán le había engañado y eso al rey le afectaba mucho y estaba tan enojado que cuando regresa del jardín, recuerdan ustedes que se fue al jardín para desahogarse, regresa al jardín y ocurrió algo que ni se esperaba Amán. Algo sucedió, se tropezó, pisó una cáscara de plátano, no sé qué ocurrió, cayó sobre la reina Esther y cuando lo ve el rey, pues luego lo mandó a la horca. Y era la horca que él mismo había preparado para Mardoqueo. ¿Cuántos metros tenía de altura? ¿Metros? 25 metros de altura. Para que toda la gente de la capital, es decir, la ciudad de Susa, pudiera ver a Mardoqueo. Lo que él quería hacer, lo que es de Amán, lo que él quería hacer con Mardoqueo, Amán ahora estaba ahí colgado. Miren qué tremendo. O sea, Dios estaba actuando ahí de una manera tan especial. Y por último, ahí vemos que los bienes de Amán, qué cosa tan tremenda, los bienes de Amán fueron transferidos a quienes él odiaba. Veamos por favor el versículo 1. Versículo 1 del capítulo 8. Dice, el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther, ¿qué cosa le dio? La casa de Amán. Se la regaló, le dijo, reina Esther, ahí está esta casa, te la regalo. Y miren qué tremendo. Luego todavía vamos a ver una cosa más aquí. Dice, el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y versículo 2, y se quitó el rey el anillo que recogió ¿de quién? De Amán. Y lo dio a Mardoqueo. El anillo de autoridad de ser el segundo del rey, ahora se lo da a Mardoqueo. Miren qué tremendo. Lo que más odiaba a Amán, a los judíos, ahora esos judíos, que en este caso son la reina Esther y Mardoqueo, son los que se quedan con sus cosas. Miren qué tremendo. O sea, cómo cambian las situaciones. Y Dios es grande, miren. Ahí vemos la intervención de Dios. Bien, vamos ahora a ver aquí. Los bienes de Amán transferidos. Ya vimos
El rey dio a Esther la casa. Esther da a conocer al rey su relación con Mardoqueo. Fíjense bien, hermanos, hasta este momento, la reina Esther da a conocer qué parentesco tenía con Mardoqueo. Y el rey ni siquiera sabía que eran ellos. A ver, yo quiero hacer una pregunta a este hermano Pedro. Hermano Pedro, cuando usted se casó con su esposa, ¿conocía ya a su suegra? ¿O ya tenía usted algún conocimiento de la familia de su esposa? Poco. Tal vez no tanto, pero poco, ¿verdad? Sí. Pero sí ya sabía, ¿verdad? Muy bien. ¿Y su esposa sabía de su familia de usted? Ella sí. Muy bien, ok, correcto. Pero aquí resulta que el rey Asuero no sabía quién era Mardoqueo ni quién era Esther, no sabía qué parentescos tenían. Veamos el versículo 1, por favor. Dice de la parte final: porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. ¿Qué eran familiarmente Mardoqueo y Esther? ¿Su sobrina? No, eran Primos, sí. Eran primos, Sí. eran primos. Porque el papá de Esther, que había fallecido, era el tío de Mardoqueo. Entonces ellos eran primos. Pero hasta este momento, miren qué era, o sea que el rey andaba perdido. El rey ni siquiera sabía con quién se había casado. Miren qué tremendo es esto. Bueno, pero de seguro que ahí estaba Dios actuando de una manera muy especial. Bueno, pero vamos a la tercera cosa. El rey dio a Mardoqueo el anillo de Amán. El anillo de Amán no era solamente un anillo, no era regalar un simple anillo. El anillo representaba la autoridad que tenía Amán como el segundo del rey. Y ahora se lo da a Mardoqueo. Lo que tanto odiaba a Amán, porque Mardoqueo nunca se humilló delante de él, ahora Mardoqueo tiene su propio anillo. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Y por último, Esther pone a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Otra vez vamos al versículo 2, por favor. Versículo 2 dice: y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán, es decir, para administrar su casa. ¿Sí? Porque la casa, ¿de quién era? ¿Ahora de quién era? De la reina Esther. Era de Amán, pero ahora se le había regalado el rey a la reina Esther. Entonces le pertenecía. Entonces fíjense bien qué cosa tan tremenda estaba ocurriendo ya. Bueno, ahora vamos aquí adelante. Vamos a ver el primer punto. El nuevo ruego. Recordemos que Esther había estado rogando por su pueblo. Ahora va a haber un nuevo ruego de ella hacia el rey. Los versículos del 3 al 6, empieza luego, ahí está el versículo 3. Y ese versículo 3 dice: volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula. Fíjense bien las palabras que utiliza la reina Esther. Rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. El designio que había tramado era una trama oculta, era una cosa bajo el agua que había hecho Amán. Ni siquiera le había declarado abiertamente al rey de qué pueblo era el que él quería exterminar. Entonces, pues era una situación muy, muy tremenda. Y ahora Esther está rogando al rey. Pero el ruego de Esther, hermanos, es un ruego de veras tan bonito, porque Esther no está utilizando su posición de esposa o de reina, sino se humilla delante de su propio esposo para pedirle la ayuda. Veamos por favor los versículos 4 al 5, todos juntos, 4 al 5. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey y si he hallado gracia delante de él, y si le parece aceptado al rey, yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden estricta para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamedat agageo,
que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. ¿De qué se valió la reina Esther para hablar con el rey? Pues de la gracia, clamando por gracia. Si he hallado gracia. Fíjense bien qué expresión tan especial de la reina, como lo hemos visto en otras partes de este libro. Ella no vuelvo a repetir, no utilizó de su posición de esposa ni de rey. Ella quería que el rey tuviese de su propio corazón el resolver esta situación. Entonces ahí está clamando. Vamos a ver aquí. Vamos a ver en este nuevo rey, ¿sí? El edicto de Amán, no olvidemos que el edicto de Amán estaba vigente. El edicto de Amán seguía corriendo. Recordemos que fue escrito, ese edicto fue escrito en el primer mes. ¿Se acuerdan cómo se llama el primer mes? El mes de... Tiene el nombre de un Nisan. carro. Nisan. Nisan, exactamente, Nisan. El primer mes era el mes de Nisan. Y los correos ya estaban yendo a las provincias del imperio persa. ¿Cuántas provincias eran? 127. 127, que iban desde Etiopía hasta la India, dice la Biblia. Entonces los correos ya estaban llegando a diferentes provincias. El edicto se estaba dando a conocer. Entonces eso le preocupaba mucho a la reina Esther, porque los judíos estaban atemorizados y no tenían defensa alguna. Entonces por eso es que la reina ahora estaba preocupada para poder clamar al rey y obtener una respuesta favorable no solamente para ella, sino para su pueblo. En segundo lugar, los judíos temían por sus vidas. Veamos por favor lo que dice el versículo 5. Versículo 5. Dice, vamos a leerlo después de donde dice la trama de Amán, hijo de Hamedata Agageo, y dice que escribió para destruir a los judíos. ¿Cómo cree que se sentían los judíos cuando escuchaban el edicto de destruirlos? Pues se sentían atemorizados, se sentían llenos de pavor y de decir, ¿qué va a pasar a nuestros hijos? ¿Qué va a pasar a nuestras familias, a nuestras hijas, a nuestros bebés? Y por eso estaban así muy atemorizados, y la reina por eso estaba clamando. En tercer lugar, pide revocar el edicto, ahí mismo en el versículo 5. Ahorita vamos a ver qué significa la palabra revocar, pero le pide revocar el edicto. Y número 4, el punto que está de color azul, el dolor de la reina por su pueblo. La reina Esther estaba sufriendo. Dice versículo 6, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Ahí en esas preguntas que le está diciendo al rey estaba su dolor. ¿Qué puedo hacer para poder salvar a mi pueblo? Porque ella le pesaba de una manera muy profunda, ¿sí? Bien. Vamos aquí, vamos al asunto del nuevo edicto. Los versículos del 7 al 14, vamos a ver el asunto del edicto. Había un problema muy serio, una ley real. El versículo 8 dice que un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Lo que había firmado el rey lo había firmado y se acabó. ¿Qué significa el verbo revocar? El verbo revocar en el sentido legal significa que una ley o mandato emitido pierde su valor o efecto. Eso significa revocar. Pero la ley dice, la ley persa decía que si una ley se sellaba con el anillo del rey, no podía ser revocado, no perdía su efecto, ¿sí? Y esa ley tiene que ver con la Biblia, ¿sí? Y tiene que ver con los mandatos del Señor. Fíjense bien, porque los mandatos del Señor no pueden ser revocados.
cielo y tierra pasarán, pero ¿qué más? Pero mi palabra no pasará. ¿Sí? Y el mismo Señor Jesús dice, no he venido a abrogar la ley. ¿A qué, perdón? Abrogar la ley. Abrogar la ley, sino a cumplirla. Exactamente. Entonces la ley de Dios no podía ser revocada. Y como pecadores nosotros, la ley de Dios decía, el alma que pecare, esa morirá. Ahora, ¿morimos nosotros? No, no morimos, pero alguien se murió a nuestro favor. Y en este caso fue el Señor Jesús. O sea que la ley de Dios no fue revocada. La ley de Dios decía, el alma que pecare, esa morirá. Pero alguien tomó nuestro lugar para morir. Entonces la ley se cumplió. Y es la misma situación aquí con el rey Asuero, fíjense bien. La ley no podía ser revocada, entonces el edicto tenía que seguir. ¿Qué podía hacerse? ¿Cómo se podía resolver ese problema si la ley ya estaba sellada por el anillo del rey? Bueno, pues es lo que vamos a ver aquí. Entonces tiene que ver con un nuevo edicto, ¿sí? Aquí vamos a ver. El rey dio la orden de escribir un nuevo edicto. Y es lo mismo como ocurre en la Biblia. En el Antiguo Testamento tenemos un pacto, el antiguo pacto, el antiguo del Sinaí, el pacto del Sinaí, donde Dios se lo dio a Moisés, pero nosotros estamos viviendo ¿en qué? En un nuevo pacto. Cuando celebramos la cena del Señor y tomamos la copa, ¿qué decimos? Esta es la sangre del nuevo pacto. Fíjese bien, qué tremendo es esto. Y qué bendición para nosotros, que ya no estamos en el viejo pacto, sino en el nuevo, que tiene que ver con la obra redentora de Jesús, la sangre que Él derramó en la cruz. Miren qué bendición tan tremenda. Entonces el rey tuvo que dar un nuevo edicto. Vamos a ver, por favor, el versículo 8. Versículo 8. Alguien que nos lea, por favor. Alguien que nos lea el versículo 8. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y sellarlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Muy bien, entonces ahora el rey da una nueva orden y dice, pues ahora escriban ese edicto y lo vamos a sellar, porque el que ya se fue, el que ya está llegando a las provincias, pues ese pues ya ahí está. No se puede detener, no se puede revocar porque ya está sellado. Entonces vamos a emitir un nuevo edicto. Y entonces, ahora viene que se escribió, vamos a ver el versículo 9. Se escribió en el mes tercero. Alguien que nos lea por favor el versículo 9. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Iván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos, a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Muy bien, ahí tenemos entonces la fecha en que se llevó a cabo el escribir este nuevo edicto, que fue el día 23. ¿De qué mes? Tercero, Del mes tercero, que se llama Sivan. El mes de Sivan. Entonces, ¿cómo se llama el primer mes? Nisan. ¿Cómo se llama el tercero? Sivan. ¿Y cómo se llama el 12? El mes de Adán. El mes de Adán, acuérdense. El mes de Adán. Ok. Entonces, fue escrito en diferentes lenguas en las provincias, fue enviado y fue sellado con el anillo del rey y enviado por correo. En el versículo 10 dice que los correos salieron en caballos veloces, porque así lo dice, caballos veloces, para que llevaran rápidamente el nuevo edicto a las provincias, para que los judíos pudiesen tener la protección ahora del rey. Vamos a ver el versículo 10. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos. ¿Cómo eran esos caballos?
veloces, procedentes de los repastos reales. La palabra repastos significa pastizales, es decir, los mejores pastos que tenían para los caballos reales, de ahí salieron esos caballos. ¿Sí? La palabra repastos, vuelvo a repetir, significa pastizales. ¿Ok? Bien, y entonces salen los correos rápidamente. ¿Qué encontramos en el mensaje del nuevo edicto? ¿Qué decía el nuevo edicto? Pues la facultad de defenderse con armas. Ahora los judíos podían defenderse con armas. Versículo 11. Hermano Pedro, ¿nos puede leer, por favor? Versículo 11. Dice que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Fíjense, ahora el rey les estaba dando la oportunidad de defenderse, y dice en este texto, con fuerza armada. Es decir, ahora el rey les estaba dando la aprobación. Ustedes tomen armas, defiéndanse, protéjanse de ese edicto que había enviado Amán. Ahora ellos tenían esa protección. Fíjense qué cosa. Además deberían de apoderarse de los bienes del enemigo. Les da esa oportunidad. Número 3, en la fecha del primer edicto, ahí se menciona este asunto, y el edicto salió de la capital, que es la ciudad de Susa, dice en el versículo 14, ¿sí? Entonces, en el día en que ellos estaban sentenciados a morir por el edicto de Amán, ahora deberían de protegerse. Miren qué cosa tan tremenda, ¿sí? Y el rey Asuero estaba actuando de una manera muy prudente, protegiendo a todos los judíos. Bueno, aquí encontramos la reina Esther, aquí está Mardoqueo, que está dictando el edicto, y aquí está un escriba. Esta persona es un escriba que está recibiendo las palabras de Mardoqueo para escribir ese edicto de que los judíos ahora tienen la aprobación, y bueno, se utiliza la palabra facultad. Vean ustedes ahí en el versículo 11, facultad. Ahora tienen, y la palabra facultad es el poder de defenderse. Entonces ahora ellos pueden hacer eso. ¿Qué cosa tan especial? Dice el versículo 15 que salió Mardoqueo delante del rey. Y fíjense bien ahora la posición de Mardoqueo. Mardoqueo salió delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. ¿Qué indicaba esto? ¿Qué indicaba esa vestidura? ¿Recuerdan? La realeza. Realeza, vean la posición tan especial. Vamos a regresar aquí. Ahí está Mardoqueo con su vestimenta azul, con su túnica púrpura y su gran corona de oro, ¿sí? Por la posición que ahora él tenía en el reino, ¿sí? ¿Era porque él era muy bueno o porque Dios había actuado en él? Pues Dios había estado actuando en él. Bien, qué cosa tan tremenda, ¿sí? Ahora veamos ejemplos de hombres fieles que han estado debajo de un rey. En primer lugar vemos a José en Egipto. ¿Se acuerdan cuando José estaba en la cárcel y había interpretado los sueños de dos personas que estaban en la cárcel? ¿Qué eran esas dos personas? ¿Qué oficios tenían esas dos personas en la cárcel? Era un panadero y un copero. Muy bien. Y él les interpreta sus sueños, pero se olvidan de él. Pero un día el rey tiene los famosos sueños. ¿Se acuerdan de los sueños del faraón? ¿Sí? ¿Se acuerdan qué soñó el faraón? Exactamente, y también las espigas igual, y que representaban 7 años de abundancia y 7 años de hambre, ¿sí? Y entonces José interpreta eso. ¿Y qué hace el faraón? Dice, pues entonces tú eres el indicado de administrar mi reino. Y vamos a ver
Génesis 41, 42, por favor. Vamos a ver este texto. ¿Quién nos lo lee? ¿Quién es rápido en esgrima? Génesis 41, 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. ¿Qué se quitó el rey? El anillo. Un anillo. Fíjense bien, lo mismo que hizo el rey Azuero, un anillo. Entonces ahí el anillo está representando la autoridad que se le estaba dando. Y a partir de ahí José se convierte en el segundo del faraón. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, qué nombre le dio el faraón a José por interpretar los sueños y por ayudarle a resolver ese problema del hambre? ¿Se acuerdan qué nombre? Déjenme buscar el texto. Está en... Se me fue el texto. Capítulo 41. ¿Juárez? No, se me fue. Está en el versículo 45, perdón, ya lo encontré. El versículo 45. Versículo 45 dice: y llamó Faraón el nombre de José. Y dice el texto, Sabnat Panea. ¿Saben qué significa este nombre? Este es un nombre egipcio. Y este nombre significa el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Porque José iba a salvar a Egipto del hambre. Y José es un ejemplo de lo que el Señor Jesús iba a venir a hacer aquí en la tierra. Cristo es el pan de vida. José iba a ayudar al pueblo de Egipto para que no murieran de hambre, pero el Señor Jesús nos dio pan espiritual, pan del cielo, que es el mismo. Miren qué bendición. Bien, vamos rápidamente. Daniel capítulo 2, versículo 48. Daniel capítulo 2, versículo 48. ¿Quién nos quiere leer este texto, por favor? Daniel 2, 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y jefe supremo, miren qué tremendo, ¿verdad? Entonces ahí vemos a José, vemos a Daniel, y ahora también vemos ahí a Mardoqueo, y lo vemos en Esther capítulo 8, versículo 2, porque ahí le da el anillo. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Le da el anillo de Amán. Pero en el versículo 15, por favor, versículo 15 otra vez, dice: y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. Entonces ahí indica su realeza. Entonces, ¿qué cosa tan tremenda? Cuando el nuevo edicto empieza a llegar a las provincias, el edicto que había mencionado Esther fue llegando a las diferentes provincias. Miren qué diferente. Las palabras de buenas noticias. Hubo alegría, gozo, regocijo, honra, placer y hasta banquete. Vamos a ver, por favor, vamos a ver en el versículo. Vamos a ver los versículos del 16 al 17. 16 y 17. Dice: y los judíos tuvieron luz. Bueno, vamos a leer desde el 15, perdón. En la parte final. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos por el temor de los judíos que había caído sobre ellos. Mejor vamos a ser judíos, dijeron la gente. Mejor nos vamos a convertir en judíos antes de que nos pase algo.
Miren qué tremendo, ¿no? Cómo Dios estaba obrando de una manera especial a favor de ellos. Entonces hubo esa bendición. El Salmo 30, versículo 11 dice, ¿qué dice? Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¿Para qué era el cilicio? Para mostrar dolor, angustia, tristeza, el clamor hacia Dios, pero el Señor lo cambia todo. Mire qué bendición, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora aquí esto. La actitud de muchos judíos, la actitud de muchos enemigos fue de que se hacían judíos por temor a ellos, ¿sí? Ahí lo leímos, ya lo leímos en el versículo 17. Bien, vamos aquí adelante. Pero resulta aquí que viene, ya en la parte final, un nuevo temor, ¿sí? Hubo un nuevo, fíjese bien, hubo un nuevo ruego, un nuevo edicto, un nuevo sentimiento, porque la angustia de los judíos se cambió en alegría y en gozo con el nuevo edicto. Y ahora viene un nuevo temor, pero el temor ya no es para los judíos, el temor es para aquellos que procuraban su daño, su mal, ¿sí? Dice este versículo 1, dice, en el mes 12º, en el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, el día 13 era el día fatídico, donde iban a morir los judíos. Pero miremos, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban señorearse de ellos, sucedió lo contrario. Sucedió lo contrario, ahí dice, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Miren qué tremendo. Ahorita el mundo nos aborrece, ahorita el mundo ni nos toma en cuenta. Pero cuando Cristo venga en su gloria y en su segunda venida, y llegamos a ser reyes y sacerdotes junto con Él y poder señorear sobre la tierra, las cosas van a cambiar. Ahorita que el mundo se ría de los cristianos, que diga que somos fanáticos, que nos diga que somos muy ignorantes y quién sabe qué, y tantas cosas que luego dice la gente, pero cuando venga el Señor, ocurrirá lo contrario. Bien, la palabra clave en esta sección es temor. Muchos de la tierra se hacían judíos por el temor de los judíos que había caído sobre ellos. En el capítulo 9, versículo 2 dice, y nadie los pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. En el versículo 3 dice, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Temor, temor, temor. 3 veces el temor. Miren qué tremendo. Se cambiaron las cosas. El temor de Dios sobre las naciones. A través de su pueblo Dios pone temor en la gente. Sí. ¿Qué quiere decir sátrapas? Sátrapas, gobernantes. Eran gobernantes. En el tiempo de Jacob, en Génesis 35:5, ahí podemos ver que Dios a través de Jacob trajo temor a las naciones. En ese capítulo, si ustedes leen el capítulo 35, Dios le pidió a Jacob que fuera a Betel, que le levantara un altar, que buscara a Dios. Y cuando lo hizo Jacob, el temor llegó a la gente. Vamos a ver Génesis 35:5, por favor. Génesis 35:5. ¿Alguien nos lee, por favor? 35:5 de Génesis. Salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había a sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Muy bien. Y salieron y el terror, ¿pero de quién era el terror? De Dios. Estuvo sobre las ciudades que había alrededor. Miren qué tremendo. El terror de Dios. No de Jacob, de Dios. Ahora vemos aquí en el tiempo del Éxodo, Deuteronomio 2:25. A ver, ¿quién nos lee? Deuteronomio 2:25. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se anunciarán delante de ti. Miren qué tremendo. Y la
naciones iban a temblar ante los judíos o ante el pueblo de Dios. Y en el tiempo de Josué, Josué 2.9 también, alguien más que nos lea. Josué 2.9, esas palabras son de Rahab. Josué 2.9. Miren qué cosa tan especial. Entonces, el pueblo de Dios no es un pueblo cualquiera, es un pueblo especial, porque tiene la bendición y el cuidado, la protección de Dios. Es decir, el pueblo que realmente ama a Dios, el pueblo de Dios, el pueblo verdadero de Dios, ¿sí? No la cizaña, no los que nada más aparentemente piensan que son cristianos, no, el verdadero pueblo de Dios. Y el Señor los protege, los cuida, nos ayuda. Y hasta pone ese temor en la gente. Bien, vamos allá adelante. ¿Sí? La victoria de los judíos. Fíjense bien. Ese día, 13 del mes 12, el mes 12, el mes de Adar, los judíos en Susa mataron 800 hombres. Ahí lo dice en el capítulo 9, versículos 6 y 15. En los versículos 10 y 14 dice que mataron y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y es una cosa muy tremenda porque ¿sabe quién pidió que colgaran a los hijos de Amán? La reina Esther. O sea que la reina Esther era de mano dura, ¿no? Era bonita pero de mano dura, ¿eh? No era de esas bonitas pero que se atemorizan hasta por un ratón. No. Dice, vamos a leerlo, por favor, vamos a leer. Ahí en el versículo 12 dice, y dijo el rey a la reina, en Susa capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición? Miren lo que le dijo el rey, ¿cuál es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther, miren lo que dice el texto, versículo 13. Y respondió Esther, si place al rey, concédese también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán, que los cuelguen. Ya los habían matado. Pero ahora dice la reina, llévelos a colgar. Que les sirva de ejemplos a todos aquellos que quieren destruir al pueblo de Dios. Miren qué tremendo. Deberíamos hacer eso en la iglesia, de colgar aquí. Ya no digo más. Pero miren qué tremendo. La reina Esther era bonita, pero era de mano fija. Entonces aquí ella está actuando pues realmente como una reina. Bien. Y por último, en las provincias mataron a 75,000 hombres. Vamos al versículo 16. Ahí dice, 9:16. Dice, en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000. Pero no tocaron sus pies. ¿Sí? Entonces, fíjense bien lo que hicieron ellos. Entonces la victoria fue de los judíos. Aquí en este mes, en este día fatídico, ocurrió lo contrario. Y versículo 17 dice, esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría. Día de banquete. Encontramos la palabra banquete muchas veces acá en el libro de Esther, ¿sí? Y ahora vamos allá a la parte final. ¿Cuál es la posición nuestra como cristianos? ¿Qué debemos hacer? Lo mismo que Esther, mandar a colgar a todo el mundo. Bueno, no a todo el mundo, sino a aquellos que se rebelan contra Dios. ¿Debemos de colgarlos? No, bueno, fíjense bien lo que debemos de hacer. Primero dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El cristiano debe depender de la soberanía de Dios, debe depender de la mano de Dios, y Dios se va a encargar. Y cuando Dios se encarga, cuidado, porque Dios no hace excepción de personas. Puede ser hombre o mujer, puede ser anciano o joven,
Para Dios no hay excepción de personas. Cuando la mano de Dios cae sobre alguien porque vive mal, cuidado. Pero nosotros no debemos de pedir venganza. Nosotros no debemos de hacer como Juan y Jacobo, Señor, que les caiga del cielo fuego y que los consuma. No, no. Porque hay muchos cristianos así piensan. Pero no debe ser así. Pero sí, como los judíos solo se defendieron de sus enemigos, pero no tocaron sus bienes. ¿Debemos defendernos? Claro que sí. El apóstol Pablo se defendió. Cuando fue encarcelado en Filipos, en el capítulo 16 de Hechos, lo encarcelaron injustamente. Cuando el otro día dijeron al carcelero, ya déjalo salir, ya que se vayan, Pablo dijo, no, que vengan los magistrados y nos saquen. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos romanos. Ahí se estaba defendiendo el apóstol Pablo. Y entonces los magistrados tuvieron mucho miedo. Ahí tuvieron miedo. Fíjense bien, si usted lee el capítulo 16 de Hechos, los magistrados tuvieron mucho temor porque golpear a un ciudadano romano se pagaba con la muerte. Y habían azotado al apóstol Pablo, pero de una manera bien fea. Entonces, el cristiano no debe vengarse, pero sí se puede defender. ¿Sí? Ahora vamos a ver todavía aquí este texto. Dice Juan capítulo 16, versículo 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Sabe por qué? Porque si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, el mundo puede perjudicarnos, puede hacernos sentir mal, nos puede poner tristes, pero nuestro Señor nos va a defender y nuestra tristeza se va a convertir en gozo. Vamos a terminar con este versículo. 1 Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por él. Hay que glorificar a Dios. ¿Qué estaba haciendo Pablo ahí en la cárcel de Filipos? Estaba triste, quería renunciar, quería decir, yo ya no quiero ser misionero porque pues nada más puros golpes. No, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Pablo ahí en la cárcel? Cantando, orando. Y después le testificó al carcelero. Miren qué tremendo. Entonces debemos de glorificar a Dios. ¿Sí? ¿Y qué lección aprendemos? Perdón, ¿qué aprendemos de esta lección de hoy? Vamos a ver 7 cosas rápidamente. Con esto vamos a terminar. Nadie sale victorioso contra Dios. Nadie sale victorioso contra Dios. Cualquiera que quiera ponerse contra Dios o contra su pueblo, no sale victorioso. Tarde o temprano le vamos. 2. Dios protege a su pueblo de muchas formas. 3. La oración de fe en la voluntad de Dios tiene respuesta. Porque recordemos que Esther pidió a todos los varones de Susa que ayunaran por ella. Y ella también lo hizo con sus doncellas. Ahí está la respuesta. 4. Los enemigos del pueblo de Dios caen tarde o temprano. Los enemigos de Dios, como en el caso de Amán, que cayó de una manera tremenda. 5. Los sufrimientos en la vida nos ayudan a ver la realidad de Dios. Sí, hubo por un momento sufrimiento, tristeza, angustia, temor, pero Dios lo cambió de una manera grandiosa. 6. Dios usará siempre a hombres y mujeres que se consagran a Él, como en el caso de Mardoqueo y de Esther. Dios los usó poderosamente para la liberación de su pueblo. Y número 7. En la guerra espiritual, no olvidemos, en la guerra espiritual, el diablo quiere destruir al pueblo de Dios. Y no olvidemos eso. Nos quiere destruir. Quiere destruir nuestra vida, quiere destruir nuestra familia, quiere destruir nuestra iglesia. Por eso es que debemos de orar, clamar, depender de Dios y pedirle que Él nos ayude. Bien, terminamos, hermanos.